3 individuos se encuentran en una encrucijada en el transcurso de la noche. Un saludo para cada uno. Mi nombre es Lucía y quiero compartirles una experiencia del pasado que quedará grabada en mi mente para siempre. Cada vez que pienso en ello experimento una sensación de carga en el pecho y me resulta inevitable asumir la responsabilidad. Es una historia que desearía no haber vivido. No obstante, la vida rara vez simplifica las situaciones. Hace ya varios años. Todo comenzó cuando tenía apenas 9 años y vivía con mi familia en Barcelona. Una ciudad fascinante pero llena de secretos por descubrir. En ese instante pensé que lo tenía todo. Venían de una familia acomodada y mis padres sobresalían por sus éxitos. Mi padre se enfocaba totalmente en sus emprendimientos, mientras que mi madre sobresalía en la decoración de espacios interiores. A pesar de estar constantemente ocupados, hallaban instantes para compartir conmigo y mis 2 hermanos gemelos mayores, Diego y Mateo. Ambos tenían 2 años más que la edad mencionada, y al referirme a ellos, los calificaría como encantadores en gran medida y muy amables. Siempre he pensado que soy afortunado de tenerlos como hermanos. Al ser la más joven de la familia, fui muy consentida por mis padres. Siempre estuvieron presentes para garantizar que no me faltara nada, ya fuera en términos de pertenencias o afecto. No obstante, debo reconocer que siempre sentí que, a pesar del afecto de mis padres, no era equiparable al amor que me brindaban Diego y Mateo. Además de ser hermanos, ejercían el papel de protectores, asegurándose constantemente de mi cuidado y seguridad. La forma en que me mostraban cariño parecía más profunda que el afecto de mis padres, ya que estos expresaban su amor de manera continua, con gestos y demostraciones de una enorme entrega. Los que profanaban mi vida me proporcionaban una vida cómoda con su cariño. Diego y Mateo demostraron una comprensión hacia mí, que a veces superaba la de mis padres. A pesar de no comunicarse verbalmente, percibían mi melancolía. Siempre me sentía respaldada por ellos sin preocuparme por recibir críticas. Durante mi adolescencia, cuando me caía o era víctima de intimidación en el colegio, Diego y Mateo siempre estaban presentes para cuidarme y ofrecerme respaldo. Una vez, los estudiantes de mi clase se burlaron de la ropa que tenía puesta. Al volver a casa llorando, en vez de limitarse a reconfortarme, optaron por dirigirse a la escuela y enfrentar a esos muchachos. Optaron por no usar la violencia, sino que con sus palabras hirientes y actitud fría, consiguieron evitar que esos jóvenes me molestaran de nuevo. Para mí, eran como seres míticos, siempre listos para ofrecer su ayuda cuando la necesitaba. Recuerdo las tardes en las que nos reuníamos en familia, y en esos momentos anhelaba estar entre Diego y Mateo. Era acogido con abrazos por parte de ellos, pues en algunas ocasiones se disputaban por tener el honor de sentarse a mi lado. Siempre disfrutaban gastándome bromas al referirse a mí como su princesa, y me aseguraron que me cuidarían siempre. Conforme fue pasando el tiempo, me percaté de que la manera en que me quería era especial en contraste con los demás. Fueron los primeros en respaldarme cuando necesitaba superar las incertidumbres de mi juventud. Cuando mi confianza en mi aspecto flaqueaba, Mateo se tomaba el tiempo de compartir conmigo sus conocimientos sobre maquillaje de manera delicada, recordándome siempre lo bella que era de forma natural. Diego me ayudaba a elegir la ropa que me iba a poner. Siempre solían decirme que era la más bella entre todas mis hermanas. Solía recibir gestos de cariño que me hacían sentir valorada, y su cariño era algo especial en mi vida. Mis hermanos no solo formaban parte de mi núcleo familiar,
sino que también eran mi principal sustento emocional. Mientras mis padres no estaban en casa por motivos laborales, Diego y Mateo se encargaban de llevarme a la escuela. Recibía ayuda con mis deberes y se aseguraban de que nunca estuviera sin compañía. Al avanzar la noche y tener dificultades para dormir, llamaban a su puerta y siempre era recibido con una cálida sonrisa. De tanto en tanto, me contaban historias divertidas o permanecían a mi lado hasta que me dormía. Los diminutos gestos me daban la sensación de que su cariño por mí era mayor que todo lo vivido con mis padres. No obstante, el sentimiento que creía auténtico y puro me llevó a experimentar una situación inquietante que cambió totalmente mi vida. A pesar de mi duda sobre si alguien realmente entenderá, a los 19 años viví un suceso que transformó por completo mi vida. Lo recuerdo con nitidez por la cercanía que teníamos. Siendo la más joven de la familia, solía hacer travesuras sin preocuparme por ser regañada. De tanto en tanto, sorprendía con saltos repentinos para abrazarlos o me sentaba sin formalidades en sus regazos, si estaban sentados en algún sitio. Mis hermanos Diego y Mateo no eran solo eso, eran mis amigos más íntimos, personas con las que siempre me sentí a gusto, incluso al demostrarles mi afecto. En una calurosa tarde de verano, salí de mi habitación. A través de la gran ventana de la sala, la luz del sol se colaba, creando un ambiente tranquilo. Diego y Mateo estaban en el sofá, prestando atención a lo que estaban viendo en la televisión. No sabía qué estaban observando, a pesar de que se veían muy enfocados. Me acerqué a ellos y sin vacilar tomé asiento junto a ellos. En ese momento, Diego quedó asombrado mientras Mateo soltó una risa estruendosa. «Hermanita Coato, ¿qué estás maquinando?» Me resultó divertido y no pude evitar reír a carcajadas. Guardé silencio y me acomodé cómodamente sobre sus piernas, apoyando mi cabeza en el hombro de Diego. ¿Cuál es la razón de su detallada observación? Aunque planteé la pregunta, no obtuve una respuesta de forma inmediata. Al mirar la pantalla, me di cuenta de que era una película romántica. En ese momento exacto, la historia llegaba a su clímax emocional. En la pantalla, se mostraba a los dos personajes abrazándose y compartiendo un beso apasionado. Al verme frente a la pantalla, Diego y Mateo sintieron malestar. Con una expresión tímida en su rostro, Mateo cubrió mis ojos de forma veloz con su mano y me solicita que no observara. «Esta película no es adecuada para ser vista por niños, Lucía». Traté de soltarme de su agarre mientras reía. «Ya no soy una niña. Tengo niños de mi edad». Aunque me haya mofado, encontré la situación bastante intrigante en mi interior. Continúa tratando de espiar disimuladamente a través de los dedos de Mateo. Me di cuenta de que la película no estaba orientada hacia los niños. Seguí tratando de entender la perspectiva de Mateo, mientras me divertía y me mofaba de él al mismo tiempo. En ese momento, sin ser consciente, moví mi mano instintivamente para mantenerme estable apoyada en el muslo de Mateo, ya sea de forma intencionada o no. Experimenté un susto al percibir algo cálido y firme, lo cual hizo que mi ritmo cardíaco se incrementara. Retiré mi mano de inmediato. No me atreví a mirar ni a Diego ni a Mateo. Pido perdón, a veces me cuesta hablar fluidamente. Me desperté rápidamente y me dirigí velozmente a mi habitación. Una vez que salí, procedí a cerrar la puerta. Experimentaba cómo mi corazón palpitaba con fuerza. Mientras estaba en mi cama, reflexionaba sobre los eventos recientes. La visión de lo que Mateo llevaba en su bolsillo se repetía en mi mente, haciendo que mis mejillas se sonrojaran. Había estado pensando demasiado,
o fue un evento casual. Carecía de información, por lo que seguía experimentando vergüenza y bochorno, lo que me hacía quedarme en mi habitación sin atreverme a salir, preocupado por lo que Diego y Mateo pudieran pensar de mí. Esa idea me mantuvo atrapado en mi habitación, sin poder deshacerme de la imagen que me atormentaba. No solo era el contacto físico, sino la incómoda sensación de haber cruzado un límite que no habíamos notado. La cercanía que compartíamos parecía estar llegando a un punto delicado que nunca antes había considerado. Esa noche, luego de estar escondido en mi habitación un rato, decidí bajar a la sala. Hambriento, me percaté de que mi familia probablemente esperaba que me uniera a la cena. No obstante, los acontecimientos de la tarde continuaban dando vueltas en mi mente y sentía cierta molestia. Me preguntaba si Diego y Mateo estarían analizando lo ocurrido, pero luego me tranquilicé al pensar que tal vez no era tan grave como pensaba y probablemente ya lo habían superado. Con sigilo, abrí la puerta y avancé silenciosamente por el pasillo, esperando no encontrarme con su mirada. Al llegar a la sala de estar, me detuve brevemente para escuchar con cuidado cualquier sonido. Al mirar la habitación, noté la ausencia de personas, lo cual me generó calma al suponer que probablemente se encontraban en la cocina o en otro lugar. Ya no era considerado por nadie. Entré en la habitación con cautela, mirando a mi alrededor con miedo a ser encontrado. No obstante, me sorprendí al ver que no había ninguna persona allí. ¡Qué extraño suceso! Después de meditar un momento, me detuve frente al sofá donde habíamos compartido asiento hace poco, mientras continuaba zapeando en busca de un programa de televisión. De pronto, dos caras aparecieron detrás, mirando hacia donde yo estaba mirando. Me giré para verlos de pie justo detrás de mí. Casi me quedé sin respiración al ver su inesperada aparición, y todos reaccionamos al mismo tiempo. Mateo y Diego me miraron fijamente, y de repente estallaron en risas, mientras yo simplemente me abracé a mí mismo, sintiendo una combinación de temor y entretenimiento. Vaya sorpresa la que me he llevado. Ambos me causaron un gran temor. Mostré una molestia fingida, a pesar de que me resultaba difícil contener la risa, como si estuvieran burlándose de mí a mis espaldas. «¿Qué tal estás? Parece que estás tramando algo». Diego elevó sus cejas con una sonrisa traviesa, mientras que Mateo acarició mi cabeza de manera burlona. «¿Estás considerando comer algo ahora mismo?» Me resultó divertida su presencia. En ese momento, la tensión de la tarde comenzaba algo a desvanecerse. Mi tranquilidad regresó al darme cuenta de que lo que había sentido antes no coincidía con la realidad, ya que de lo contrario, no estarían los dos riendo de esa forma. Bajo esa actitud, logré sentir cierto alivio y me esforcé en actuar como si todo estuviera en orden. Comprobé la presencia de alguien con una sonrisa radiante y tratando de cambiar el tema de la conversación. ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo ustedes dos a mis espaldas? ¿Están tratando de asustarme? Mateo alzó los hombros con seriedad, aparentando solemnidad. Sí, mi intención era solo asustarte un poco, pero no me esperaba que te asustaras tanto. Diego, con su tono travieso característico, expresó asombro por la inesperada destreza para brincar. La mirada que tenías en tu cara no tenía precio. Todos nos divertimos riendo en compañía. El ambiente se volvió más alegre y lleno de vitalidad. En ese momento, Diego puso su mano en mi hombro y dijo: «Vale, es momento de comer». La llegada es esperada con ansias por todos los miembros de la familia. Asentí con alegría y lo guié hacia la cocina.
La familia ya estaba reunida alrededor de la mesa del comedor. Al llegar, mis padres sonrieron ligeramente al verme y me senté en mi silla, sintiendo la agradable y acogedora atmósfera cálida de la cocina. Durante la cena, la conversación se llenó de felicidad. En las charlas laborales de mis padres, Diego y Mateo acostumbraban a gastarme bromas ligeras de vez en cuando. Al unirme, la vergüenza que experimentaba antes parecía haber desaparecido por completo. Después de la cena, ayudé a mi madre a recoger los platos antes de ir a mi habitación para prepararme para dormir. Mientras me relajaba en la cama, repasaba en mi mente lo que había ocurrido esa tarde y las bromas que se intercambiaron en un momento. Aunque todavía sentía algo de vergüenza, la ansiedad ya no formaba parte de mis emociones. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, ratificando que todo saldría según lo planeado. Diego y Mateo seguían siendo los hermanos más unidos que había tenido hasta ahora. Gracias a eso, logré dormir plácidamente. A la mañana siguiente, las labores aún no estaban totalmente terminadas. Mi habitación estaba al lado de las de Diego y Mateo, solo separadas por una pared fina que dejaba pasar incluso los ruidos más suaves, como las películas o la música. A pesar de ser una amante del sueño, en esa mañana me sorprendí despertándome a las 7:12 am. Al principio, pensé que todavía estaba soñando, o tal vez la fuerte luz del sol que se colaba por las cortinas me dificultaba la visión. Pero no era el caso. Al despertar, después de un rato, percibí un sonido extraño que venía de la zona entre los cuartos de Diego y Mateo, donde estaba situado mi dormitorio. En nuestra vivienda, las paredes eran tan delgadas que cualquier ruido, incluso el más mínimo, se difundía sin dificultad. Solía estar familiarizada con el sonido de sus juegos y charlas, pero esta vez noté un ruido inusual. Al principio, creí que estaban viendo una película de acción. Sin embargo, a medida que prestaba más atención, mi convicción de que algo no estaba correcto crecía. El sonido no era similar a los típicos efectos de sonido que se escuchan en las películas. La forma en que hablaba era única, a veces larga y otras veces corta. Empecé a experimentar un aumento en mis latidos cardíacos y, de pronto, una idea brotó en mi mente, lo que hizo que mis mejillas se ruborizaran. A pesar de mi negativa inicial, el sonido se hacía más evidente con el paso del tiempo. No era sobre música ni una conversación habitual. Aunque las paredes lograban disminuir algo del sonido, aún noté mezclados con una respiración profunda. Intenté persuadirme de que no le haría caso. A medida que continuaba escuchando, mi certeza sobre la estrecha relación entre Diego y Mateo aumentaba. Experimenté una intensa sensación de vergüenza que me abrumó por completo. ¿Por qué no lograba dormirse? ¿Por qué motivo tuve que oír esto? Sentía cómo mi corazón palpitaba velozmente, mientras una sensación de calor me invadía por dentro. Traté de detener los pensamientos que seguían invadiendo mi mente, pasando las manos por mi rostro. Recordé que esta información es confidencial. Todos hemos experimentado circunstancias parecidas, yo no soy la excepción. No obstante, me causó incomodidad escucharlo salir de su cuarto. Siempre hemos tenido una conexión fuerte y nunca imaginé que tendría que enfrentar esta situación. Aunque intentaba evitarlo, el ruido continuaba aumentando en intensidad a mi alrededor. Me senté, me levanté de la cama y con cuidado abrí la puerta sin hacer ruido. Al no tener certeza sobre cuál sería mi siguiente movimiento, me era imposible quedarme sin hacer nada. Progresé con precaución por el pasillo, evitando hacer cualquier sonido. No obstante,
Al alcanzar la puerta de la habitación de Diego y Mateo, el ruido se hizo tan claro que parecía que las paredes habían desaparecido. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo vergüenza, confusión e inseguridad, a pesar de que ya sabía que este tipo de situaciones sucedían. Escucharlo desde la habitación de Diego y Mateo me hizo vivir una experiencia completamente nueva. Tras haberme mordido el labio, me encontraba indeciso entre volver a mi habitación o quedarme donde estaba. Decidí ceder ante mi curiosidad y apoyarme en la puerta, intentando calmarme. El sonido se hizo más fuerte, llamándome hacia su fuente. Repentinamente la puerta se abrió bruscamente, provocando que retrocediera sorprendida. Mateo estaba de pie frente a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa que acababa de experimentar. Parecía haberse visto envuelto en una circunstancia en la que no era apropiado participar. Nos quedamos en ese sitio, observándonos intensamente, durante un lapso que parecía no tener fin. La falta de ruidos era insoportable. Mateo hizo un leve ruido con la garganta para disminuir la tensión en la atmósfera. Con ansia en su voz, Lucía cuestionó la razón de su presencia en ese lugar, sin atreverse a encontrarse con la mirada ajena. Observé cómo su semblante se arrugó, reflejando su incomodidad al igual que la mía en ese instante. No podía mirarlo directamente. En mi pecho, mi corazón latía fuertemente y me resultaba difícil expresarme con claridad. Paseaba por esa zona sin rumbo, murmuré. A pesar de no inspirar confianza, era el único pensamiento que rondaba en mi cabeza en ese momento. En ese instante exacto, los sonidos en la habitación se detuvieron de golpe. Diego cambió de posición, saliendo de su escondite detrás de Mateo. La cara de ella lucía tan sonrojada como la de Mateo. Ambos se observaron, tratando de encontrar la respuesta correcta, pero ninguno dijo nada. El silencio me resultaba incómodo en exceso, por lo que decidí dibujar una sonrisa falsa para ocultar mi vergüenza. Solo mencioné que estaba de paso por esa zona. No hay inconveniente, me retiro. Me di la vuelta y me alejé rápidamente, anhelando escapar de esa circunstancia. Al volver a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y me apoyé en ella, dejando escapar un suspiro hondo. Mi corazón seguía latiendo con intensidad, al mismo tiempo que una extraña y molesta sensación me invadía por completo. Resultaba inevitable que la incómoda situación se reprodujera constantemente en mis pensamientos. La imagen de Mateo, abriendo la puerta, y la respuesta de Diego al marcharse, no se apartaba de mi mente. La tensión entre los tres era palpable, y no podía deshacerme de esa sensación. En ese momento me preguntaba qué pensamientos podrían tener acerca de mí. Tal vez estaban sintiendo la misma incomodidad que yo, o quizás hasta una incomodidad más intensa. Lo que más me molestaba era haber oído algo que no debería haber escuchado. Aunque fue un incidente inesperado, me inquietaba que cambiara mi opinión sobre Diego y Mateo, quienes son mis amigos más cercanos, mis hermanos, mis protectores. Puse mis manos sobre mi rostro, con el propósito de frenar los pensamientos negativos. A pesar de su esfuerzo por ignorarlos, la fuerza de su presencia se hacía más fuerte. Opté por considerarlo como un momento inesperado, algo que nadie quería que sucediera. Tal vez estaba dándole muchas vueltas en su mente, pero era algo que no podía evitar. Al despertar, deambulaba por mi habitación tratando de aliviar la sensación de malestar. Repetía para mí mismo en susurros que había sido simplemente una casualidad, tratando de convencerme de que no tenía relevancia alguna. No obstante, en lo más profundo de su ser,
Sentía la urgencia de experimentar un cambio, algo que le permitiera recuperar la sensación de rutina. En ese instante exacto, percibí el sonido de alguien llamando a la puerta de mi hogar. Sentí una gran melancolía en lo más profundo de mi ser. Estaba completamente seguro de que esas personas no podían ser mis padres. Cuando necesitaban mi ayuda, no solían hablar conmigo. Diego y Mateo eran los únicos candidatos posibles para la elección. Respiré hondo para calmarme antes de dar vuelta al pomo. Al realizar esa acción, me encontré con Mateo en esa ubicación, todavía denotando nerviosismo, con la mirada esquivando el contacto, claramente tratando de recuperar la compostura. Rascándose la cabeza torpemente, una suave sonrisa apareció en su rostro. Me entristece lo que ocurrió antes, Lucía. No es como piensas. Ese día nos encontramos viendo una película. Tal vez no era el momento adecuado. Me quedé quieto por un momento, mirándolo con duda en los ojos. Su cara lucía un matiz rojizo. Mostraba incertidumbre en la mirada y parecía confundido al expresarse. Inmediatamente después, Diego se situó detrás de él. La timidez y recato se reflejaban en su semblante de la misma manera que en el de Mateo. Ambos buscaban encontrar las palabras exactas. No obstante, el ambiente estaba tan lleno de tensión que resultaba difícil iniciar una charla. La impresión predominante era la de esperar a que alguien rompiera la calma. Al notar que la situación incómoda podía empeorar, decidí tomar aire profundamente y opté por entablar una charla para aliviar la tensión. En mi cara apareció una amplia sonrisa. Sentí cierta timidez invadiéndome, a pesar de mi esfuerzo por aparentar tranquilidad. Opté por aclarar que mi intención no era generar malestar, con el propósito de crear un ambiente más agradable. Tómense un respiro. No es necesario mantenerse tan tensos. Mi presencia en este sitio era temporal. Mateo y Diego se observaron fijamente, intercambiando un mensaje silencioso mediante sus miradas. Después de un momento, Mateo soltó un suspiro y dibujó una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Estás absolutamente convencida, Lucía? ¿Estás experimentando una sensación de malestar?, preguntó con un tono lleno de incertidumbre. Procuré tranquilizarla al instante, buscando reducir sus preocupaciones. Me encuentro bien, agradecido. Realmente, tengo un afecto especial por los dos. Lo mencioné de inmediato con la intención de hacerlos sonreír. Ambos me miraron con sorpresa y por un momento se creó un vínculo silencioso entre nosotros. Por lo tanto, busqué una manera de hacer que las situaciones fueran menos embarazosas. Tomé la mano de Mateo y le señalé a Diego que fuera a mi cuarto para charlar un poco. ¿Estás de acuerdo? Sugiero que consideremos esto como una manera de compensar las molestias. Ambos, tanto el hombre como la mujer, se sorprendieron ante la sugerencia, pero después de un instante de silencio, asintieron en señal de acuerdo. Parecía ser la única manera de calmar la presión. Con una expresión alegre en mi rostro, me volteé y caminé hacia mi habitación, mientras ellos me seguían tranquilamente. Al decidir sentarnos los tres en mi cama, elegí hacer una broma con el fin de generar un ambiente más distendido. Le lancé una mirada a Diego y le gasté una broma. ¿La película que era tan cautivadora que ninguno de ustedes percibió cómo transcurría el tiempo? Mientras se cubría la cara con las manos, Diego dejó escapar una risa incómoda. Lucía, te pido que dejes de bromear. No imaginábamos que nos tomarías en cuenta. Realmente pensé que habían subido el volumen a propósito para que yo pudiera oírlo. Mientras levantaba las cejas de forma juguetona, empleé un tono humorístico que generó risas en los dos, logrando que la tensión desapareciera momentáneamente. Después de intercambiar algunas palabras,
Me vino a la cabeza una pregunta que acababa de surgir. Después de titubear brevemente, me armé de valor y sugerí la posibilidad de intentar realizarlo, siguiendo la misma dinámica que la película que presenciamos. Las palabras brotaron de mi boca sin posibilidad de contenerlas, y enseguida me arrepentí de haberlas expresado. A pesar de tener incertidumbre sobre la respuesta que obtendría, mi interés superó mis dudas y opté por investigar. Diego y Mateo me miraron sorprendidos, con los ojos muy abiertos, impresionados por lo que les dije. ¿Me estás diciendo la verdad? Con un tono lleno de dudas, Diego preguntó. Parecía incrédulo ante la propuesta tan arriesgada que le estaba presentando. Asentí con la cabeza, intentando mantener mi expresión seria. Solo me generaba interés. ¿Por qué no darle una oportunidad? ¿No te parece que sería una excelente propuesta? Aunque mis palabras desaparecieron, no pude mantener contacto visual en ningún instante. Mateo respondió rápidamente con firmeza, y ambos apartaron la mirada de mí. A pesar de las circunstancias, perseveré, y con suavidad tomé sus manos tratando de tranquilizarlas. Intenten una vez, y no lo vuelvan a intentar yo. Desearía vivir esa emoción. En un momento, se produjo un silencio entre ellos, momento en el que noté la batalla reflejada en sus ojos. Después de un breve momento, Diego dejó escapar un suspiro y con un gesto resignado, manifestó su conformidad, aunque hizo hincapié en la necesidad de mantenerlo en total secreto, sin que nadie se percatara. Un intenso silencio invadió la habitación. Estábamos reunidos en ese sitio, respirando tranquilamente, cuando noté cómo mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Empezamos con cautela. Cada acción y elección se realizó con gran cuidado y una energía única. No estoy seguro de cuánto tiempo había pasado, pero noté cómo todo a nuestro alrededor desaparecía, dejándonos solos a los tres. Al finalizar, el sol había ascendido, llenando la habitación con su brillo. No se produjo diálogo alguno, solo estuvimos tumbados juntos, respirando al unísono. La incomodidad que tanto había temido se esfumó por completo. Por el contrario, sentí una conexión más profunda entre nosotros, como si hubiéramos vivido juntos recientemente, una vivencia intensa. Fuimos a la cocina con la intención de preparar la comida, y la atmósfera nos resultó extrañamente conocida, como si todo estuviera dentro de lo habitual. Aunque notaba la diferencia en nuestra relación, en lugar de sentir arrepentimiento, sentí una conexión renovada que reforzaba nuestro vínculo. Diego me miró con una suave sonrisa en su cara. Las palabras que escuché me sonrojaron, pero al mismo tiempo sintieron la calidez de su mano y vi en sus ojos una gran muestra de afecto. Nos dijeron si también nos quieren. A partir de ese momento, nuestra interacción experimentó un cambio sutil pero notable. La cercanía que habíamos vivido había evolucionado hacia algo más profundo, hacia algo de mayor fuerza. No se percibía ninguna incomodidad, como si cualquier distancia sutil entre nosotros se hubiera desvanecido. A pesar de no sentir arrepentimiento por mis elecciones, a veces siento una pequeña incomodidad. En este momento, la forma en que Diego y Mateo me miran ha experimentado un cambio. Recibo un trato cuidadoso y atento, como si tuvieran miedo de causarme daño. Desde mi punto de vista, cuando los miro fijamente a los ojos, siento cómo late mi corazón aceleradamente, una mezcla de emoción y nerviosismo. La confianza que teníamos en nuestra juventud nos llevó a malentendidos. Aunque nuestra conexión está más sólida que nunca, estoy seguro de que las circunstancias han cambiado y ya no serán como antes.
Al meditar sobre ello me doy cuenta de que mis elecciones impulsivas han afectado nuestra relación de forma permanente, y es algo que jamás podré cambiar. Cruzamos un umbral confiando en nuestros instintos y la curiosidad, y aunque los demás no lo notan, no puedo ocultarlo a mi propia mente. Cada vez que reflexiono sobre ese asunto, me doy cuenta de lo inmadura que fui en aquel momento, y esa percepción me genera ansiedad. Entiendo que la curiosidad es algo natural, especialmente en la juventud, pero no es recomendable responder a todas las preguntas, especialmente si significa ir en contra de los principios fundamentales de la vida. Establecemos límites no con el propósito de limitarnos, sino para protegernos de posibles errores que puedan tener repercusiones desfavorables en el futuro. A veces, es esencial mantener la calma y ser conscientes de nuestras emociones, manteniendo una actitud realista. En mi historia, quiero comunicar a todos la relevancia de no dejarse llevar por la curiosidad pasajera y cometer decisiones equivocadas. Tómate un momento para reflexionar acerca de las potenciales consecuencias antes de elegir qué hacer. Las emociones fuertes pueden desaparecer con el tiempo, pero sus consecuencias pueden permanecer para siempre. Valorar las relaciones que creamos a lo largo de nuestra existencia es fundamental, evitando rebasar los límites de forma precipitada por deseos pasajeros. La clave de las relaciones sólidas y el verdadero amor radica en la consideración mutua, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la dedicación conjunta. La prioridad principal es esa. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, prepárate para descubrir la fascinante historia que comparto contigo. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios qué acción habrías tomado en este escenario.